Muy bien, y continuamos en Telediario Federal hablando justamente del caso Chano y del caso de tantas otras personas que se ven representadas justamente en el caso de este artista, este cantante. Continuamos hablando de la ley de salud mental y también de las adicciones. El debate por una ley de salud mental que no estigmatice e impulse una red de contención y soporte. Vamos ya nomás a hablar con el psiquiatra, el doctor José Álvarez, desde Entre Ríos. Saludar al doctor. Muchísimas gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Bueno, para hablar de este tema, ¿no?, que se ha hecho público hace unos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Ezequiel, Julieta, un gusto. Gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Por favor, un gusto. Muy bien, bueno, en el caso de esta persona tan conocida como Chano, bueno, tantos miles de personas con esta misma realidad, miles de personas y miles de familias, ¿no, doctor? Miles y miles se multiplican a lo largo y a lo ancho del país. Lamentablemente tiene que suceder hechos de esta magnitud en personalidades destacadas de nuestro país como para que se reabra un debate que ya lleva muchísimo tiempo, sí, tal cual. Pero un debate que es necesario justamente porque la ley de salud mental no brinda respuestas, ¿no? ¿Qué establece hoy la ley de salud mental en situaciones como esta? Para que podamos entender, comprender y a partir de allí, bueno, poder visibilizar algún tipo de solución, ¿no? Bien, es importante que la sociedad entienda primero que la ley de salud mental es un logro incompleto, lo entiendo yo, por así decirlo. Durante muchísimos años, desde que Argentina es un Estado, se puja para que las personas con padecimientos en salud mental puedan tener los mismos derechos que tienen cualquier otro tipo de enfermos. Pero desde el año 2013 hasta acá, la sensación es que los distintos estados y gobiernos no han podido darle la forma necesaria en cuanto a infraestructura, por ejemplo, en cuanto a firmeza de este nuevo marco legal. Y el ejemplo de lo que sucedió con esta personalidad destacada deja en claro la enorme falencia actual que todavía existe. En lo concreto, lo que dice la Ley de Salud Mental, en una resolución que vino posterior a la emisión de la ley en el año 2010, que es la resolución 506/2013, existe un protocolo concreto para el abordaje de estas situaciones ante pacientes que presentan excitaciones psicomotrices severas, en donde entran en peligro la propia integridad del padeciente o del entorno que lo rodea, en donde tiene que ser abordado por equipo médico y en donde las fuerzas de seguridad están simplemente para acompañar ese abordaje médico y para garantizar el cuidado principalmente del propio paciente. Esto en este caso no se ha cumplido para nada. En realidad la fuerza de seguridad fue convocada para cuidar al paciente y fue la propia fuerza de seguridad la que lo termina dañando. Claro, de hecho imputaron de hecho al policía. El artículo 20, doctor, dice que la internación voluntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional, ¿no? Y acá es parte de lo que estábamos hablando. Quería consultarle respecto a este tema, la etapa pandémica, cuánto ha afectado las enfermedades, tantas, pero en los casos psiquiátricos. Muchísimo, y de hecho los especialistas en el área creemos que el pico en salud mental todavía no ha llegado. Muy probablemente lo veamos por muchos meses más y quizás años después de finalizada la pandemia. Las consultas a nivel de salud mental han aumentado mucho. Yo soy de la idea que inclusive que en plena pandemia han aparecido nuevos pacientes, entre comillas, es decir, personas que quizás no hubiesen llegado a la consulta en salud mental, pero que el aislamiento, el encierro, la poca interacción social, el aumento en el consumo de las bebidas alcohólicas y de sustancias prohibidas, ha desencadenado en que las consultas aumenten un montón. No hay ninguna duda que la pandemia tiene una influencia directa en esto. Muy bien, veíamos también que la ley definía, entre sus disposiciones más polémicas, el cierre de los establecimientos psiquiátricos en el plazo de 10 años, que ya estaría vencido, el incremento del presupuesto para la especialidad hasta un 6% del presupuesto de salud, que no fue cumplido, y la creación de dispositivos intermedios para sustituir las clínicas y los hospitales que debían cerrar, que tampoco se cumplió. ¿Qué necesitaríamos como sociedad justamente en este momento en el que estamos, ¿no? Que sabemos que estos casos, como bien lo decías, de consultas de salud mental han aumentado y con situaciones que realmente merecen algún tipo de respuesta? ¿Qué necesitaríamos?
Bueno, está buena la pregunta porque yo creo que se necesitan dos cosas. Primero, que los efectores concretos a cargo del manejo de nuestro país puedan destinar los recursos necesarios y las energías necesarias para que la ley se cumpla realmente. Presupuesto, pero por otro lado, básicamente. Sí, básicamente presupuestos, pero también fuerza de voluntad, en reuniones, que se junten las neuronas necesarias para que esto se concrete, porque la ley de salud mental es una buena idea. Es una buena idea, pero en un país como Argentina es difícil implementarla. Pero por otro lado, también es necesario que la sociedad pueda aceptar y pueda entender que el padecimiento mental es un problema más de salud, como cualquier otro problema, y debemos ser conscientes de esto, que todos podemos ser de alguna manera pacientes alguna vez sobre esto, que quizás muchos necesitemos acudir al médico psiquiatra o a los psicólogos o a los tantos profesionales que son auxiliares en la psiquiatría y en la psicología, y que podamos pujar y luchar por el derecho a la salud mental. Doctor, mucho se ha hablado en el caso de Chano de brote psicótico. Primero quería saber si fue realmente un brote psicótico y cómo lo define usted al brote psicótico. ¿Qué es lo que claro, de qué que se la trata? mamá justamente lo definió de una manera diferente, ¿no? Sí, por eso. Bien, bueno, está buena la pregunta porque hay una connotación social un poco errada, ¿no? Uno asocia brote psicótico con algo extremadamente violento, ¿no? Un brote psicótico es la pérdida brusca de la realidad, en donde puede haber o no un componente de excitación psicomotriz, en donde el paciente pueda quizás estar corriendo su propio vida a peligro o pueda peligrar terceros. Así lo definió la mamá, justamente, excitación psicomotriz. Sí. Por lo que pudimos nosotros también desde la distancia ver mediáticamente lo que ha sucedido, él estuvo con un cuadro de excitación psicomotriz en donde hubo peligrosidad para él, ¿sí? Principalmente para él, aparentemente peligrosidad también para terceros, ¿sí? Donde la situación fue resuelta de una manera errada, ¿no? El personal médico es el encargado, el que tiene que abordar de determinada manera, fuerza de seguridad acompañar si es necesario, y lo que dice estrictamente esta resolución, este protocolo, es que cuando las instancias de contención verbal no funcionan y es necesario usar la medicina, como por ejemplo el abordaje, la contención física y la utilización de medicación para que el paciente pueda estar sedado y luego manipularlo de una manera mucho más fácil, esto no se hizo. Evidentemente hubo como por lo que dice, digamos, las primeras investigaciones, un protagonismo de las fuerzas de seguridad de medida. Se está investigando, por supuesto, esto, ¿no? Sí, excesivo. Pero, doctor, el tema, muchas familias que nos ven que están en situaciones similares. ¿Cuál es el protocolo? Digo, porque ellos llamaron a la policía. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que deben hacer ante una situación de estas características? El abordaje concreto tiene que ser a cargo de profesionales idóneos, ¿sí? Los médicos, los enfermeros, el personal que acuda en el servicio de emergencia concreto. El protocolo habla que mínimo tienen que participar 4 personas para poder de alguna manera reducir desde lo terapéutico a la persona que está en ese estado de excitación psicomotriz peligrosa. Se deben usar medicaciones vía intramuscular para que el paciente pueda estar sedado a los minutos de poder ser abordado y esperar que la excitación ceda y luego ser trasladado. Muchas veces el paciente termina siendo trasladado con contenciones mecánicas para poder protegerlo a la institución más cercana para poder terminar de hacer el abordaje médico de eso. En ningún momento, de hecho lo dice la ley, se deben usar armas. Eso está totalmente prohibido. La ley lo dice claramente. Lo expresa claramente. ¿Está de acuerdo, doctor, con que esta ley de salud mental vigente estigmatiza de alguna manera a los pacientes psiquiátricos? No apunta a eso, en la teoría no apunta a eso, pero la mala implementación lo termina haciendo, de alguna manera. Por ejemplo, ¿qué se debería hacer? Yo creo que se debería instruir a las fuerzas de seguridad para que cuando les toque participar de eventos como estos, colaboren, cooperen y terminen cuidando a la persona que sufre el padecimiento mental y no lo termine dañando. Nosotros los médicos hacemos un juramento apenas nos recibimos, que es el juramento hipocrático, que tiene una premisa básica que es primero no dañar.
Y me parece a mí también que las fuerzas de seguridad también de alguna manera deberían tener esta premisa, porque es fundamental, son las personas que nos deberían cuidar. ¿Cuánto estigmatiza entonces una ley no implementada correctamente, pero también cuánto estigmatiza una sociedad, ¿no? En este contexto? Esto es histórico, ¿eh? Si cada uno piensa en la provincia o en la ciudad en la que ha nacido, en la que se ha criado, en el momento de pensar dónde queda el neuropsiquiátrico más cercano, en realidad uno tiene que irse en las afueras de la ciudad. Esto es algo histórico. Lamentablemente antes el alienado, que era como se lo llamaba, hasta que Ramón Carrillo, finalizando década del 40, principios de la década del 50, cambia el nombre por enfermos mentales, ¿no? La idea era que sean enfermos como cualquier otro enfermo. Pero bueno, desde aquella época ya hay una connotación del Estado y de la sociedad en donde el loco tiene que estar lejos. Y en la actualidad, en donde el consumo problemático de sustancias es tan prevalente y tan frecuente, también hay una asociación muy automática de la gente que asocia que el que es adicto no sirve, es un vago, es peligroso, tiene que estar en cana, ¿no? Hay una asociación bastante automática de la sociedad con esto. En realidad, la adicción es una enfermedad más como tantas otras. Doctor, bueno, un debate social que nos debemos realmente, sí, ¿no? Sí, porque sufren todos, sufren la familia, la mamá, veíamos en imágenes ahí mientras usted hablaba, doctor, en las declaraciones con llanto continuo. Y el último dato que decíamos en la apertura, aunque cueste creerlo, esta ley que tiene 11 años, fue sin participación de las asociaciones de médicos psiquiatras. Lógicamente, allí empezó la punta del iceberg, la punta del problema, con una ley que intentó ser buena, pero falló por lo menos en el asesoramiento profesional adecuado, ¿no? Sí, puntualmente la Asociación Argentina de Psiquiatras, que es una entidad muy prestigiosa, muy conocida, que viene luchando hace muchísimo tiempo por todo ese tipo de cuestiones, desde un principio ha intentado tomar participación de esto y lamentablemente ha podido hacer muy poco hasta acá. Sí, yo creo que la ley quizás tiene que ser revisada, tiene que renovarse plazos para que se puedan cumplir ejes centrales de la ley. A esta altura del partido no debería haber manicomios y sin embargo todavía algunos existen y lamentablemente parece ser que todavía algunos son necesarios porque la infraestructura en los hospitales generales tampoco está preparada. Tampoco admite, claro. Sí. Gracias, Doc, muy amable. Perdón, ni hablar en pandemia. Acuérdense que seguimos estando en pandemia, entonces todo esto que estamos conversando ahora es muchísimo más difícil de implementar. Totalmente. Me imagino. Gracias, Doc, muy amable. Muchísimas gracias, un gusto conocerlo, doctor. Saludos. Hasta luego. Gracias. Adiós.